Bienvenidos, estimados estudiantes, estimados participantes. Hoy estaremos hablando de las distribuciones bivariantes, es decir, de varias variables, para el caso continuo. Nosotros ya lo hablamos para el caso discreto, por lo que parte de esta presentación será repaso de algunos conceptos, de algunas funciones que ya vimos para el caso discreto, como lo que se llama correlación, lo que hemos llamado covarianza, etcétera. Hablamos de de una distribución de varias variables aleatorias cuando tenemos un caso como este, ¿verdad? Representamos de esta manera, que estamos hablando de la función de distribución, lo que es diferente a la función de densidad que hemos llamado anteriormente, ¿sí? En el caso continuo. Acá entonces, si tenemos varias variables aleatorias, entonces hablamos de la f de esas diferentes variables aleatorias, que quiere decir, ¿verdad?, la función de distribución para cuando la primera variable es menor que el x1 y, recuerden acá, la segunda variable es menor que el x2. Recuerden que esto es lo mismo que hacíamos para el caso discreto, etcétera, y que la xk sea menor que un valor particular x sub k. Hablábamos en ese caso, recuerden la tabla que utilizábamos, de las distribuciones marginales al margen cuando sumábamos todos los casos posibles para una de las variables. Entonces teníamos la función, digamos, marginal para una de ellas, para alguna de ellas. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros hablamos de f de x sub 1, estaríamos hablando de la probabilidad de que x sub 1 sea menor que un valor particular x sub 1, y las otras variables aleatorias estarían recorriendo todas sus posibilidades. Y lo mismo para este caso. Para este caso sería que la variable x sub 2 con x mayúscula sea menor que el valor particular de x sub 2 con las demás variables aleatorias, tomando todos sus valores posibles. Y decimos que hay independencia de variables cuando la función se puede escribir, la función general se puede escribir como el producto de las diferentes funciones marginales. Es decir, esto es similar al caso discreto. Definíamos para el caso discreto también la covarianza y la correlación. La covarianza la definíamos de esta forma, ¿verdad?, como la esperanza de x menos la media por y menos la media. Y si tenemos que acá es xx, entonces acá tendríamos media de x y aquí tendríamos x menos media de x de nuevo. Por lo tanto, esto nos quedaría esperanza de x menos media de x al cuadrado, es decir, se trataría de la varianza. Es decir, que la varianza es un caso particular de la covarianza. ¿Cómo la calculábamos? Bueno, la calculábamos como la esperanza de x por y. Recuerden el ejercicio que hicimos en Excel, menos la esperanza de x por la esperanza de y. Exactamente igual que en el caso continuo. Y la correlación la definíamos como la covarianza dividida entre el producto de las desviaciones estándar de cada una de las variables, lo cual tenemos acá. Ahora vamos a hablar de el caso de una función de variables aleatorias. Si tenemos que t es una función de las variables aleatorias x y y, una función lineal porque a y b son constantes, y x y y, es decir, cada una de estas se distribuye como una normal. Entonces esa variable resultante va a ser una normal también. Ese producto, digamos, ese resultado es muy importante, con una cierta media y una cierta varianza que están definidos tal como acá se muestra. La media va a ser simplemente la misma combinación lineal, reemplazando acá media de x y media de y. Y la varianza va a ser la combinación lineal, pero ahora, digamos, los exponentes están al cuadrado, b cuadrado, y la combinación lineal es de las varianzas, ¿sí?
De esa manera, entonces, si calculamos media y varianza para t, tenemos la distribución de t y podemos tener la estándar para esa t. En este caso, tenemos que la covarianza entre x y y es nula. Por eso, tenemos que la varianza queda de esta forma. Si esta covarianza no fuese nula, acá quedaría un término, quedaría sumando un término que tiene que ver con esa covarianza. Como es nula, acá fue eliminada. Si vemos el caso general, tenemos que la varianza de la nueva variable va a ser, como teníamos allá, a cuadrado por la varianza de la primera más b cuadrado por la varianza de la segunda, tal como están definidas originalmente, ¿verdad? Usando la a y la b, los coeficientes, pero más dos veces el producto de las constantes a y b por la covarianza. Así quedaría definida la varianza en caso de que la covarianza no sea nula. Por supuesto, esto es un caso particular cuando la covarianza vale 0, entonces el término de acá queda eliminado. Veamos entonces un ejercicio, nos dicen acá, sean dos variables aleatorias continuas, x e y, que representan petróleo, ¿verdad? Litros de petróleo y nos dice, sean dos variables aleatorias continuas x y y, x representa los litros de petróleo, diésel, e y representa los litros de benzina, ¿sí? Vendidos por día. La x está distribuida con media 270 y varianza 100. Quiere decir que acá la desviación estándar sería 10. Por su parte, y está distribuida con media 300 y varianza 25, es decir, desviación estándar 5. Luego tenemos entonces la definición de la función. Nos dicen que la bencinera vende el litro, entonces la función sería la venta. El litro en 550, el litro de diésel, mientras que el litro de benzina en 670. Por lo tanto, la función de venta sería 550 por x más 670 por y. Sí, nos dicen que la covarianza es nula. La primera pregunta es, ¿cuál es el precio esperado generado diariamente por venta de benzina y diésel? Acá podemos ver una representación de la solución. Tenemos acá la función. La media, de acuerdo a la función anterior, sería 550 por la media de x más 670 por la media de y, teniendo este resultado. Y la varianza sería el 550 al cuadrado por la varianza de la primera, ¿verdad? Más 670 al cuadrado por la varianza, que es este producto, de la siguiente, ¿verdad? De esa manera tenemos esta desviación estándar. Eso nos da respuesta a la primera pregunta acerca de cuál es la media de la función. Luego nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el ingreso diario de la bencinera sea de al menos 360.000 pesos? En este caso, entonces, nos están preguntando por la probabilidad de que la suma esa sea mayor que 360.000, pero ya tenemos la distribución acá. Si estandarizamos, nos queda algo como esto y de allí conseguimos que la probabilidad de que z sea mayor que esto, o lo que es lo mismo, 1 menos la probabilidad de que sea menor que ese número, pues digamos que es el resultado que viene de acá, pues sea este número, ¿verdad? De esa manera, digamos, teniendo este número, vamos a la tabla y buscamos que la probabilidad de que z sea menor que este número es 0.9484 y eso nos da este resultado. Esta entonces es la probabilidad de que z sea mayor que este número o de que x, digamos, o la suma, ¿verdad? La variable que hemos llamado aquí sea mayor que 360.000. Es importante considerar este valor de probabilidad porque este es un evento que va a ser útil para los siguientes ejercicios, ¿verdad? Nosotros podríamos pensar en que la venta ocurre un día, otro día y podríamos considerar éxito si la venta es mayor a 360.000. En ese caso entonces el éxito tendría probabilidad 0.01516. Veamos entonces el ejercicio 3. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que durante una semana, de lunes a domingo, en al menos 2 días, el ingreso sea de al menos 360.000 pesos? Vemos que acá tenemos que lo que ocurre cada día, ¿verdad?
lo estamos viendo como un experimento Bernoulli, y si la venta es mayor a 360.000, ocurre el éxito, lo que tiene probabilidad tal como el resultado que tuvimos en el ejercicio 2. Pero nos están hablando de verlo durante 7 días, es decir, que n vale 7, y nos están preguntando eh, por la probabilidad de que al menos 2 días el ingreso sea de eso, es decir, que obtengamos el éxito en al menos 2 días, es decir, en un número de éxitos 2, 3, 4, etc. Si vemos acá en la solución, entonces tenemos que nos preguntan para esa variable aleatoria con esta probabilidad de éxito, por la probabilidad de que ese resultado que teníamos allí sea mayor o igual que 2, o lo que es lo mismo, eh, que sería 1 menos la probabilidad de que sea 0 o 1. Y eso se puede calcular de esta manera, ¿verdad? Luego, en el ejercicio 4 nos dicen cuál es la probabilidad de que el primer día en que se ganen al menos 360.000 pesos diarios ocurra en al menos 4 días más. O lo que es lo mismo, 1 menos que ocurra en los días 1, 2 o 3, ¿sí? Que se muestra acá. ¿Okay? Pasamos entonces al último ejercicio, a la última pregunta. Nos dicen cuál es la probabilidad o cuáles son los litros de benzina para que la probabilidad de consumo sea de lo más 0.9772. En este caso, entonces, tenemos que nos están dando la probabilidad, ¿verdad? Por el lado izquierdo de la curva, y nos están preguntando por el valor de y, si pensamos en la variable original, o digamos la variable digamos benzina, o z si estandarizamos. ¿Okay? Si vamos a la tabla, encontramos que el valor de z que corresponde a esto es 2, y de allí, con la estandarización, podemos obtener el valor de y. Despejando, y vemos que la respuesta son 310 litros.